¿Qué tal, chicos? Buen día. El tema para esta semana está muy sencillo, es medidas de tendencia central con datos agrupados. Este ejercicio que tienen en pantalla es el que hicimos en el primer parcial con la edad de 20 personas jóvenes. Pueden revisar su libreta si gustan, pasen el video un momento y revisen. Vamos a recordar rápidamente cómo se llenaba esta tablita. X representa la marca de clase y no es nada más que el promedio entre el límite inferior y superior entre 2. Entonces aquí tenemos la marca de clase sería 14, la siguiente sería 16, la del siguiente intervalo 18, 20 y 22. Así también las frecuencias, se revisan su libreta, van a observar que era 4, 9, 3, 3 y 1. Esto nos suma 20. Bien, la siguiente columna vamos a tener las frecuencias absolutas acumuladas. Eso significa la F mayúscula. Ahora bien, esto es más que ir sumando las casillas. 4, 4 más 9, 13, 13 más 3, 16, 16 más 3, 19, 19 más 1, 20. Ahora bien, esta columna que nos queda, ahora van a ver para qué es. Bien, vamos a determinar la media. Ustedes recordarán el ejercicio anterior que la media era x media es igual a la suma de x sobre n. Ahora bien, eso eran datos sueltos. Como ahorita los datos están agrupados, lo que nosotros vamos a hacer, esto va a ser igual a la suma de las x por la f, es decir, la suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Vamos a anotar rápidamente qué significan cada una de estas letras. Bien, entonces vamos a hacer la operación, la multiplicación. Esta columna va a ser para eso, para registrar el dato de las X, de las marcas de clase por las frecuencias. En los libros por lo regular te manejan una fórmula lineal en horizontal, pero para efectos más visuales y prácticos lo vamos a manejar en columna. Bien, 14 por 4 nos da 56. 16 por 9 nos da 144, 18 por 3 nos da 54, 20 por 3 nos da 60, 22 por 1 nos da 22. Ahora bien, la suma de todo esto da 336. Ahora bien, la suma total de multiplicar las marcas de clase por las frecuencias es 336. Sobre 20, que es el número total de datos, tenemos que la media es igual a 16.8 años. Recuerden señalar qué es, si son perritos, gatitos, naranjas, limones. En este caso estamos hablando de años porque son edades. Bien, vamos con la mediana. En este caso, la ecuación es la siguiente. ME es igual a límite inferior más el número total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia por la amplitud. Bien, voy a anotarles como siempre lo hago en las clases presenciales qué significa cada uno de estos elementos para que lo registren en su libreta. Por favor, recuerden anotarlo, es parte de su portafolio. Ahora bien, ¿pero de dónde sacamos estos datos? Recordemos que la mediana es una medida de posición, es el dato que encontramos al centro de nuestra distribución. Cuando tenemos los datos sueltos lo podemos ubicar de manera visual. Sin embargo, al tener los datos agrupados, lo único que vamos a hacer es dividir la distribución en 2. Para ello solamente es n entre 2. ¿Cuánto vale n en este caso? Dijimos que vale 20 sobre 2. Esto nos da un valor de 10. Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrar ese 10? Bueno, ese 10 lo vamos a ubicar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, en esta columna. Ahora bien, ¿en qué fila
vamos a ocupar? ¿Cuál es la fila que vamos a ocupar para encontrar ese límite inferior? ¿Sí? Y esa amplitud. Bueno, para ello nos vamos a buscar el 10, pero como el 10 no está en esta columna, nos vamos con el valor siguiente, que en este caso sería el 13. Por tanto, vamos a trabajar con esta fila, ¿sí? La fila número 2 o el intervalo número 2. Ahora bien, vamos a ver cuánto vale cada uno de estos valores. Límite inferior va a valer 15. La frecuencia acumulada anterior en este caso sería 4. La frecuencia de ese intervalo es 9. La amplitud es 2. ¿Por qué? Porque recordemos que la amplitud es la diferencia entre el límite inferior y superior. Ahora bien, solamente nos queda reemplazar los valores en la ecuación. Tenemos que el límite inferior vale 15 más, ¿cuánto vale n sobre 2? Vale 10 menos la frecuencia anterior, que es 4, sobre la frecuencia, que es 9, por la amplitud, que vale 2. Entonces nos queda 15 más 10 menos 4, 6 sobre 9 por 2. Entonces 15 más, aquí nos queda 6 por 2, 12 entre 9 a 1.33. Entonces nos queda que el valor de la mediana es 16.33 años. Una observación, recuerden que la mediana tiene dos consideraciones, cuando son datos pares, como en este caso, o cuando son datos impares. Cuando son datos impares, recordemos que el dato que queda en el centro, por default, se convierte en la mediana. En este caso va a ser similar, solo que para ello vamos a utilizar esta ecuación. Ya no sería n sobre 2, sino sería n más 1 sobre 2, ¿sí? Supongamos que la distribución hubiese sido, no sé, 23, ¿no? Pues entonces nos queda 23 más 1 sobre 2, sería 24 entre 2 a 12. Buscaríamos nosotros el intervalo que tenga el 12 o que se le acerque, en este caso podría ser el mismo intervalo del 13, y cuando tengamos estas consideraciones, la mediana será igual al límite superior, en este caso sería igual a 17. Pero bueno, es para que lo tengan en cuenta, por favor. La fórmula para obtener la moda es la siguiente: MO es igual al límite inferior más frecuencia menos la frecuencia anterior sobre la frecuencia menos la frecuencia anterior, esto es un 1, más la frecuencia menos la frecuencia posterior. Todo esto por la amplitud. Voy a hacerle las anotaciones correspondientes como siempre. Ahora bien, ¿de dónde vamos a tomar los datos para la moda? Recordemos que la moda es el valor que más se repite, ¿sí? ¿Y dónde vamos a buscar? ¿Cómo sabemos cuál es el valor que más se repite en una tabla? Pues bueno, en la columna de frecuencias vamos a ver el valor más alto, en este caso es 9. Por tanto, vamos a trabajar con esta columna otra vez. Eso sí, hay que mencionar que no siempre vas a trabajar con la misma columna con la que encontraste la mediana, ¿sí? Ya que dependerá de la distribución, que tan sesgada esté, y con respecto a ello es que se van moviendo los intervalos. En este caso pues coincidió que va a ser en la misma que trabajamos hace un momento. Bien, entonces vamos a empezar a buscar los valores. Tenemos el primero de ellos, la frecuencia es, bueno, en este caso es 9, ¿no? La frecuencia anterior es 4.
La frecuencia posterior es la siguiente, ¿no? En este caso sería 3. El límite inferior de ese intervalo es 15 y la amplitud es 2. Ahora bien, vamos a sustituir los datos en la ecuación. Moda es igual a 15 más la frecuencia que vale 9 menos la frecuencia anterior que vale 4 sobre la frecuencia menos la anterior más la frecuencia menos la siguiente. Todo esto por la amplitud que vale 2. Entonces nos queda 15 más 9 menos 4, 5. Ahora bien, la de acá, 9 menos 4, 5 más 9 menos 3, 6 por 2. Entonces, 15 más 5 sobre 11 por 2. Esto nos queda a 15 más el resultado de esta operación nos da 0.9, ya sea 5 entre 11 por 2 o 5 por 2 entre 11 nos da a 0.9. Por tanto, nuestra moda vale 15.9 años. Bien, chicos, esta es la explicación del tema. ¿Dudas, comentarios? Por favor, háganmelo saber en los comentarios de la actividad de esta sección para que aclaremos las dudas de una vez antes de que les deje yo una actividad para calificar. ¿Sí? Por favor. Bien, nos vemos.